Grisel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el primer martes del mes de febrero, otra emisión más de Dos a Viola. ¿Cómo te va, Candela? Hola, Pa, ¿todo bien vos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá en Mos Radio, como todos saben. El teléfono es el 15 51 33 31 40. 1551 33 31 40. Y bueno, la radio siempre tiene diferentes propuestas, diferentes propuestas artísticas y en música muy variada. Este programa quizás es más orientado al rock, pero no podíamos dejar pasar por alto que el 29 de enero de 1926 nació en la ciudad de Saavedra Roberto Goyeneche. Roberto Goyeneche hubiera cumplido 100 años este 29 de enero. Nació en 1926 y bueno, uno de los grandes cantantes de la historia del tango. Para muchos el mejor. Bueno, él siempre reconoce la influencia de Carlos Gardel, por supuesto, ¿no? Que era muy joven cuando falleció, muy joven en ese accidente de aviación, cuando él era aún pequeño. Y por supuesto, Carlos Gardel tuvo una influencia fundamental en todos los cantores del tango, tanto Roberto Goyeneche como Edmundo Rivera, y bueno, hay varios cantantes de tango, de la historia del tango. Pero este es uno que todos las grandes orquestas, los grandes arregladores de orquesta, los grandes directores de orquesta y los grandes músicos de la historia argentina lo supieron tener en cuenta para sus orquestas, por supuesto, una voz magnífica, una voz de registro de barítono, impresionante. El registro de joven, a los 18 años él ya empezó cantando, con la orquesta de Berlingueri, me parece. Bafa, tocó con varios. A lo largo de toda su historia, tocó con muchas orquestas. Tocó con Horacio Salgán, con Osvaldo Pugliese, con esta versión que estábamos escuchando de Grisel, es de Atilio Stampone. Uno de los grandes discos de su carrera fue con Atilio Stampone, uno de los mejores. Pero para muchos queda en la historia del tango cuando Aníbal Troilo, ahí lo tenemos en uno de los vinilos, después lo vamos a escuchar, lo convocó para su orquesta, la gran orquesta de Aníbal Troilo. Y en esa orquesta de Aníbal Troilo había un joven músico que después hizo historia no solamente en el tango, sino en la historia mundial en la música. Uno de los grandes compositores de la historia de la música, no solamente del tango, sino en la música en general, muy reconocido en el mundo, por también diferentes artistas, diferentes vertientes, como fue Astor Piazzolla. Ahí lo vemos en un disco compartiendo la tapa, ¿no? Ahí fue cuando se estrenó Balada por un Loco. Y bueno, ahí Goyeneche con Astor Piazzolla. Piazzolla, bueno, había tocado en la orquesta de Troilo. Troilo quizás, para muchos, me incluyo también, la gran orquesta del tango. Si hay una orquesta, y también, no solamente con el polaco Goyeneche, sino que con varios cantantes. Ese disco de Troilo tiene varios cantantes. Ahora vamos a leer bien en esa ocasión quiénes fueron los cantantes. Pero bueno, Aníbal Troilo, Pichuco, supo ser amigo de correría del polaco de Goyeneche. Lo visitaba en su casa, en el barrio, en Saavedra.
Polaco Goyeneche siempre vivió en el mismo barrio, colectivero, de joven, perteneciente al proletariado, un orgullo, se podría decir. Y bueno, él de la línea 19 y supo brillar en el tango. Se podría decir que es inmortal la voz del polaco. Siempre hay muchos, bueno, los que son tangueros de ley tienen sus preferencias, que por ahí los que vamos a nombrar les parecen que son muy trillados o muy populares. Hay muchos artistas, los tangueros tienen muchos fanáticos, pero el polaco Goyeneche abrevaba, se podría decir, en la escuela de Carlos Gardel. Carlos Gardel es el inventor del tango canción. Todos los músicos que acá hablamos recién, son todos revolucionarios, dentro del tango y de la música popular argentina. Pugliese, Horacio Salgán, Aníbal Troilo, Piazzolla, muchos lo consideraban fuera del tango, fue muy resistido. Sus ideas revolucionarias en la música fueron muy resistidas. Al igual que Troilo también, porque Troilo modernizó las orquestas de tango. También en esa época, bueno, la orquesta de Osvaldo Pugliese, uno de los artistas, músicos más queridos de la historia del país, de todos los géneros, tanto del folclore como del rock, como Osvaldo Pugliese. Bueno, se dice que siempre lo nombran cuando tienen que salir algún problema, cuando tienen que evocar a la suerte, a ese tremendo director de orquesta que fue también muy resistido por la política del momento, incluso fue preso por sus ideas de izquierda, pero que las defendía con el lomo, porque cuando daba un concierto o cuando recibía las regalías de Sadaic, él la repartía. Las orquestas antes eran grandes orquestas, ¿no? Tenían 3 bandoneones, violines, piano. Y bueno, él en sus presentaciones, Osvaldo Pugliese, repartía las ganancias entre toda la banda, entre toda la crew. Por algo es el músico más querido en la historia de Argentina, es un santo prácticamente. Así que bueno, y el polaco Goyeneche, con su voz, a través de todas sus épocas, pero principalmente al comienzo, una voz formidable, sin imitar a Carlos Gardel, supo imponer un estilo y supo cautivar a los grandes directores de orquesta. Horacio Salgán es un tipo reconocido por músicos de jazz, por ejemplo. Troilo, ni que hablar. Troilo es el tango por antonomasia de Argentina. El Troilo es el tango. Como Chuck Berry es el rock and roll en Estados Unidos, el tango es Troilo, la orquesta de Aníbal Troilo. Y bueno, así todos los capos tocaron, lo supieron tener en su orquesta. Incluso después también otros artistas lo invitaron a cantar con él. Ahora a lo largo del programa vamos a escucharlo. Pero bueno, indudable uno de los mejores cantantes de la historia del tango. Hay fanáticos que es el mejor. A mí también, qué sé yo, a lo largo de la historia siempre es el que más reconozco, el que más me gusta, por las diferentes orquestas que pasó, por los diferentes tonos de voces que desarrolló a través de su historia. Carlos Gardel falleció muy joven, no se sabe a dónde podría haber llegado, pero Carlos Gardel yo creo que juega en la liga aparte, juega en una liga mundial ya, porque Carlos Gardel iba camino a convertirse en un ídolo mundial,
no solamente de la música, sino del cine. O sea, todo el desarrollo de los artistas que vino después. Carlos Gardel murió en el 30 y pico. Este nació en el 1926. Todos los artistas, incluso norteamericanos, que vinieron después, bueno, Gardel fue un innovador en su momento. Él grabó películas en Hollywood, Gardel. Grabó afuera, grabó en Nueva York. Un músico impresionante, que incluso se duda hasta de su lugar de nacimiento, ¿no? Si fue en Francia. Los uruguayos también lo toman como propio, dicen que nació en Tacuarembó. Y para nosotros los argentinos siempre va a ser el Morocho del Abasto, que es donde vivió, donde verdaderamente él desarrolló su carrera musical o su carrera de vida, que empezó de muy joven, la desarrolló en el Abasto. Bueno, del Abasto al mundo, Carlos Gardel. Y este es un continuador, al igual que Edmundo Rivero, por ejemplo, continuadores de su estilo. Edmundo Rivero por ahí más continuador con la parte, digamos, de guitarras del tango. Y el polaco Goyeneche, bueno, Rivero también cantó con Troilo, ¿no? Un cantante formidable también. Pero hay muchos también, Marino. Bueno, ahora vamos a leer un poco más otros cantores, cantores que estuvieron en la orquesta de Aníbal Troilo. Hay mensajes y un audio, si querés. Ah, bueno, dale, por favor. La Negra Poli dice, vamos a Violas, y el Chopo dice, en el 35 murió Gardel, aguanta el tango. Sí, en el 35. Y Mirá, hay un audio, si querés. El audio, pasamos el audio. Gracias por todas las colaboraciones. Hola, Tato, saludos, ¿cómo estás? ¿Escuchaste? Bueno, gracias por el audio. A ver, repetilo, a ver. Hola, Tato, saludos, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Gracias por el audio. Muchas gracias. Y bueno, como es, el tango es una música que en el siglo XX fue evolucionando en forma permanente. Primero con la aparición de la Guardia Vieja a principios del siglo XX, y por supuesto después con el tango canción, bueno, después las orquestas típicas también, ¿no? Pero el tango canción, el principal innovador, se podría decir que el inventor del género es Carlos Gardel. Y bueno, después vino este muchacho, era joven, era chico cuando falleció, y tomó la posta como cantante, él, Rivero, Uruguay, Julio Sosa, por ejemplo. Hay muchos baluartes, grandes baluartes en la voz del tango, incluso mujeres también, Tita Merelo, Olinda Bozán. Bueno, hay muchas mujeres que también fueron ídolas en el tango y precursoras. Hay muchos tangos que son cantados por mujeres al principio del siglo XX que bueno, fueron primero populares las mujeres y después cantado, ¿no? Y después, por supuesto, Carlos Gardel impuso su estilo, su imagen en el mundo, en las películas, en el cine. Triunfó en Estados Unidos, iba camino a eso, a triunfar en todo el mundo. Para mí, una de las primeras estrellas del mundo iba a ser, porque en esa época, tengamos en cuenta que el jazz recién empezaba, el blues recién. La primera estrella mundial iba a ser Carlos Gardel, ya había triunfado en Francia. Iba camino a convertirse en la primera estrella mundial, si no hubiera tenido ese accidente. Y bueno, este es un continuador bárbaro. Por supuesto, los directores de orquesta, cuando vieron semejante voz, semejante registro, todo lo querían tener, todo lo querían tener en su orquesta. Fue como un hijo para Troilo, como un hermano menor. Y la admiración total, por ejemplo, de Piazzolla. La admiración total, ahí está compartiendo la tapa del disco, cuando estrenó Balada para un Loco.
Así que un cantante monumental. Y muy humilde, uno lo escucha hablar en sus reportajes, ya en sus últimos años, y te das cuenta que es un tipo sabio, que las vivió todas, que siguió en el barrio, que se reconocía como parte del proletariado. Y bueno, la verdad que uno que fue laburante, es un orgullo que un tipo de estos haya llegado al estrellato y a lo más alto, artísticamente, con su voz y con su interpretación de los tangos. Todos los tangos del polaco Goyeneche son otra interpretación, ya te das cuenta, imponen un estilo como Rivero, como Julio Sosa, vos te das cuenta que son ellos, ¿eh? Y bueno, y después los demás tangueros también, los demás cantantes también, pero sin dudarlo, uno de los más grandes artistas que dio el país, y hubiera cumplido 100 años, entonces por eso acá en Dos Saviolas lo festejamos, ¿eh? Así que ahora vamos a escucharlo con Pichuco. Ahí está, nada más y nada menos que Sur, ese tangazo, ese tangazo que habla de Pompeya, uno de los barrios con más personalidad de Capital, de Cruzando el Río, aún hoy todavía, esa calle del Barco Centenera, aún hoy, el barrio junto con La Boca de más personalidad de Capital, así que bueno, la interpretación, ¿no?, del polaco Goyeneche y esa orquesta es, qué sé yo, para mí este es el tango por antonomasia. O sea, si vos querés describirle a alguien lo que es Buenos Aires en esa época, en los 40, bueno, este tango, como muchos tangos, lo describen perfectamente, y eso es lo que tenía Troilo, ¿no? La descripción con sus tangos, con su música, con sus grandes cantores. Por ejemplo, este disco, acá no está el polaco. Lado A está todo cantado por Fiorentino, y los tangos que tiene, por ejemplo, de Milongueando en el 40, Toda mi vida, En esta tarde gris, Tinta roja, No le digas que la quiero, Se repite Grisel, que lo escuchamos antes por la orquesta de Atilio Stampone, Fuelle. Y en el lado B, los 4 primeros temas son de Alberto Marino, otro gran cantor, fiorentino también, y los 3 temas que quedan son de Floreal Ruiz. Son estos 3, junto con el polaco Goyeneche, grandes cantores que tuvo la orquesta de Pichuco. Estos grandes, tanto Fiorentino como Alberto Marino, como Floreal Ruiz, como el polaco Goyeneche, brillaron en la orquesta, y también el Mundo Rivero, brillaron en la orquesta de Aníbal Troilo, quizás el compositor de tango que más lo representa. Por supuesto, Pugliese también, Salgán también, todo, Berlinguer, Bafa, bueno, Pedro Mafia, las Arolas, las primeras orquestas de la Guardia Vieja. Pero bueno, todo hizo la historia del tango, pero la orquesta de Aníbal Troilo también es eterna, ese sonido, esa manera de tocar esa orquesta. Todos los que tocaron en la orquesta de Aníbal Troilo fueron todos capos. Cuando hicieron su carrera solista, lo que tenía Troilo era eso, que él recomendaba. A Piazzolla se lo recomendó, al polaco Goyeneche se lo recomendó. Él en un momento es como que le soltaba la mano, como que la orquesta los encajonaba, no le daba el vuelo propio que ellos se merecían. Pero todos los que estuvieron con él brillaron en esa orquesta, brillaron. Hay grabaciones de Piazzolla en la orquesta de Aníbal Troilo que son, qué sé yo,
lo más grande, comparando con otras músicas del jazz o de la música clásica, es prácticamente, el tango es como una música clásica, es como, son como óperas, son como pequeñas óperas, por eso la influencia fundamental que tuvieron D'Arienzo, los italianos, Filiberto en el tango. Y bueno, por supuesto, grandes letristas, grandes cantores, bueno, el tango abarca todo el siglo XX. Después también el siglo XXI también, pero todo el siglo XX está abarcado por el tango, es innegable, es la canción de Buenos Aires que se desarrolló al mundo, que nos mostró en el mundo. También el folclore, por supuesto, ¿no? Pero el tango tiene estas cosas. Y bueno, acá siempre va a haber peleas, ¿no? De quién es el mejor cantor, quién es la mejor orquesta. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Lo bueno que nosotros como espectadores disfrutamos de todos. Lo que tiene de bueno es eso como un equipo de fútbol que tiene, no sé, 3 número 10. No sabes a quién poner, y bueno, pero lo bueno es eso, tener 3 número 10. Ahora en el fútbol argentino no hay un número 9. En una época sobraban, había goleadores de todos los colores. Y ahora no tenés un número 9. Y número 10 también van desapareciendo. Por eso, y en esta época vos tenías grandes orquestas, grandes cantores, grandes letristas, y bueno, grandes artistas en general, ¿no? También un Julio Sosa también iba camino a desarrollar una carrera también en el cine, al igual que Hugo del Carril después, un gran director del cine argentino, pero que también abrevó mucho, influenciado por Gardel. Pero bueno, el tango es enorme, toques donde toques, vos algo sacás, algo te sirve. Y bueno, por supuesto a los jóvenes, siempre de joven te cuesta, ¿no? Cuesta. Pero después vos con el tiempo te vas dando cuenta que el tango, el folclore, es lo que nos dieron nuestra identidad, la identidad nacional, la tomamos del tango y del folclore. Y después, por supuesto, fines de los 60, el rock nacional, ¿no? Que también tantas satisfacciones nos dan a los que somos fanáticos. Pero bueno, uno que siempre trata de abrirse de el espectro, tiene músicos argentinos que, por supuesto, los que triunfaron en el mundo, los que nos dieron, como Piazzolla en el tango, o como en las músicas de películas Lalo Schifrin, o el Gato Barbieri en el jazz, ese rosarino, Come Gato, el Gato Barbieri en el jazz brilló, bueno, empezó con Lalo Schifrin, ¿no? Él también tocó, Lalo Schifrin también tocó en la orquesta de tango al principio, perdón, el Gato Barbieri. Bueno, Lalo Schifrin también, todos habrán empezado con el tango, ¿no? Todos amaron el tango. Pero bueno, ellos se fueron afuera y fueron desarrollando su carrera de intérpretes. Uno en el jazz, el otro, Lalo Schifrin, en las músicas de película. Y bueno, fueron grandes compositores, grandes ejecutantes. Pero los tangueros de acá, bueno, Troilo, no hay con qué darle. Pugliese, Salgán, no hay con qué darle. En esas orquestas. Y lo ves al viejo D'Arienzo en esas filmaciones, cómo dirigía la orquesta. La orquesta de Filiberto, de Arolas. Todo más que nada por la zona sur de más orillero, ¿no? Pegado al riachuelo, San Telmo. Pero bueno, Boedo, ahí, qué sé yo, letristas como Homero Mansi, está la esquina ahí en San Juan y Boedo, la esquina Homero Mansi, esos letristas, Cadícamo, Homero y Virgilio Espósito, bueno, cada letrista también
Horacio Ferrer, ¿no? Con Piazzolla. Cada letrista impresionantes. Acá Gastón Twitch dice, un temazo, qué genio el polaco. Sí, gracias Gastón. Sí, el polaco, el Troilo es un maestro. Todo. Cuando quería hacer la retrospectiva, el homenaje te quedan tangos afuera, o sea, es tan amplio el abanico, tocó con tantas orquestas, hizo tantos temas, y siempre en el tango, que también quedaron tangos afuera, quedaron un montón de tangos afuera. Eso es lo bueno que tiene un artista, que te quede material afuera. Son, sin dudarlo, como cantor es un clásico, pero un clásico indiscutido. Al igual que Rivero, clásicos, Julio Sosa, clásicos, indiscutidos. Pero tocó con las orquestas que tocó. Bueno, Mateo, ahí gracias por el saludito. Gracias por el saludito, Mateo. A Mos Radio también mandó salud a todo Mos Radio. Mateo está en radiográfica ahora. Está con Guido ahí en gráfica. Él dice que va a trabajar en la gráfica. Así que bueno. Ya de chiquito lo acompaña el padre ahí. Estuvieron en casa. Pero sí. El tango de Troilo es tremendo, sur. Tremendo. Cómo describe Pompeya. No. Bueno, letra de Homero Mansi, ¿no? Sí, uno recorre, parece que fuera. Pompeya parece que fuera de otra época, ¿no? Pero vos agarrás esa calle del Barco Centenera. Y bueno. Principalmente ahí donde están las casas de repuesto. La historia que tiene esa calle. Al igual que Valentina Alsina, ¿no? Acá de este lado. Valentina Alsina, Barracas al sur, Barraca. La historia de Buenos Aires, la historia que se puede contar de Buenos Aires. Y bueno, este tipo la interpretaba fielmente, un maestro, un verdadero maestro, la interpretación de este que hubiera cumplido 100 años. Se nos fue relativamente joven. Pero bueno, pudimos disfrutarlo en todas sus etapas. Y bueno, ahora, ¿qué tema viene, Candé? Mano a mano. Bueno, ahora con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Arriba Trema. Ahí está, con la orquesta de Pugliese, el polaco Goyeneche, y bueno, esa letra de Carlos Gardel, ese tango Mano a mano de Carlos Gardel. Gardel se podría decir que, no sé, Messi y Maradona, por algo brillaron en el mundo. Bueno, Gardel brilló en el mundo, le quedó el ISPA, como diría, le quedó chico. Estaba para el mundo Gardel. Esa letra, las letras de Gardel Razzano, son también veneradas en el mundo por cantantes de todos los países. Y bueno, es un orgullo que haya salido de acá, ¿no? De Argentina, de Buenos Aires, el Morocho del Abasto, también ese barrio del Abasto, impresionante. Uno por ahí fue, la vez pasada cuando fuimos a un show de Neo Gestal, bueno, pasamos por el edificio donde vivió Luca Prodan, también él le dedicó un tema al Mañana en el Abasto. Y bueno, ese Tano, si se quiere, artísticamente tiene el aura de en el rock de Gardel. Ahí en el Abasto Gardel hacía sus correrías de joven y bueno, brilló después en el mundo, demostrando lo que era él como ser humano y por supuesto como artista, ¿no? Y la voz impecable.
Pero acá, bueno, Pugliese, y qué mejor homenaje para ese tango que la orquesta de Waldo Pugliese y la voz del polaco Goyeneche. Brillante, brillante. Acá el Chopox dice, grande polaco, el tanguero más rockero. Y Gastón Twitch dice, recuerdo ver una entrevista de los 90 donde decía que bancaba el rock y que lo consideraba como el tango de la época. Y sí, sí, porque él era un colectivero. Cuando era joven, él se reconocía como colectivero. Él la 19, él recorría los barrios y por supuesto él iba a los bares, iba a ver a Platense. Se comenta que cuando iba a ver a Platense él no entraba a la cancha, fanático de Platense. Él daba vuelta, se iba fumando alrededor del estadio, no veía el partido, pero estaba ahí en la cancha de Platense. Mientras se jugaba el partido, él alrededor del estadio, dando vueltas, y viviéndolo así el fútbol. Y un tipo de la calle, un tipo mundano, ¿cómo no vas a reconocer que el rock era la música de la calle o la música que estaba reflejando de la década del 70 para acá lo que estaba pasando en el país? Si ya sabían los grandes compositores de tango, ya de a poco se habían ido yendo, ¿no? Discépolo, mucho, Cadícamo, bueno, murió viejo, pero al último ya casi no componía, los hermanos Espósito, ya de a poco se iban cayendo los soldados del tango. Y es como que el rock tomó la posta, en sus diferentes vertientes. Tomó la posta y por supuesto él siempre se llevaba bien, tenía buena, porque era un tipo piola, era un viejo piola, era un padre piola, o un compañero de trabajo piola, un artista del Joraca, y bueno, lo reconocía. Por ahí los tangueros viejos de ley, los muy tradicionales, siempre le tiraron tierra encima, claro, al venir de afuera, al ser foráneo, por supuesto, de movida te va a causar un rechazo. Es una música que viene de afuera, pero el tango, si vos te pones a pensar, hilar, viene de afuera. Tiene mucho de ópera de Italia, mucho de música negra, por supuesto, de habanera, el candomble, tiene mucho de música negra en sus inicios, por supuesto, si se inició antes de 1900. La música no nació ahí, no nació en el lugar, eso se va haciendo a medida que van viniendo los diferentes, la polka, las diferentes vertientes culturales, y bueno, se le van agregando. El bandoneón por antonomasia es el AA, es un instrumento de Alemania, que acá el bandoneón, bueno, tuvo el desarrollo que tuvo, por supuesto, con estos dos que están acá, o sea, Leopoldo Federico, bueno, muchos bandoneonistas que se pueden nombrar, pero el bandoneón es un instrumento, el AA, que es el clásico bandoneón que se ejecuta en el tango, que ya no se hace más, por supuesto, son de Alemania, son de origen alemán, y acá es donde tuvo el desarrollo artístico fundamental, clásico. El bandoneón es el sonido del tango, el sonido de Buenos Aires, el sonido de Argentina, porque por ahí en el resto de las regiones prima más el hermano del bandoneón, que es la verdulera o el acordeón, prima más eso. También hay ejecutantes formidables, así como hay de arpa en Paraguay, de acordeón también hay formidables acá en el país. Tránsito Comarola, bueno, todos los acordeonistas, grandes acordeonistas. El año pasado se murió uno de los grandes también, ahora no recuerdo, pero falleció a los 90 y pico de años, Cardoso, bueno, gran bandoneón, gran ejecutante
reconocido internacionalmente de la verdulera, del acordeón. Y bueno, en el mundo, Troilo, maestro. Piazzolla es reconocido mundialmente en la ejecución del bandoneón. Así que sí, el tango en su momento, en la época de Gardel, bueno, el sur, por ejemplo, los tangos de mediados del 40 por ahí, los de Gardel ni que hablar, las letras de Gardel. Esas ya son universales, ¿no? Son letras universales, por eso dentro del tango, pero ya son más el día que me quiera, ya son letras más universales, es algo que es como dicen, pinta tu aldea y representarás el mundo. Es así. Bueno, el que mejor lo supo hacer fue Gardel. Pero la música de la calle, por supuesto, la música callejera es la que prima, es la del momento, con sus compositores, Ahora, por ejemplo, también nosotros por ahí tenemos algo en contra del rap que se hace en castellano, que le dicen trap. Pero bueno, si vos hilás fino, son los pibes que te están marcando la tendencia, que es lo que está pasando en la calle. Son diferentes épocas. Por ejemplo, Milo J, ese pibe que tiene 18 años, lo que canta. Dillon, lo que cantan. Bizarrap en el sonido, por más que uno no coincida, pero el sonido, ese sonido que en el estudio de grabación es un gran productor. Músico que agarra, músico que lo hace estrella. Y así todo, Duki llenó el estadio del Nou Camp. También esos pibes están, nosotros por ahí, los más jóvenes lo están disfrutando, lo están palpando mejor. Pero los tipos te están cantando lo que está pasando en la calle, o lo que ellos sienten que está pasando en la calle, o su manera de vivir. Y bueno, las revoluciones vienen así, o sea, y generalmente son de la gente joven tiene que venir, porque Gardel era joven. Gardel empezó, Pobre mi madre querida, lo grabó en 1910. Y bueno, Gardel en Bettinotti, por ejemplo, que era un payador, él era admirador de las payadas, y bueno, primero cantaba los tangos de esos tipos, ¿no? Y después fue haciendo su música, haciendo sus letras, que fueron para todo el mundo, Por mi madre querida, desde Bettinotti creo la letra, un tangazo, así todo, pero bueno, ese creo que fue el primer tango grabado. Ya había tango de antes, también de artistas españolas, principalmente mujeres, muchas mujeres. El Choclo, ¿no? Cuando le pusieron letra. Pero bueno, sí. Al principio de 1900, el tango era lo que estaba pasando en Buenos Aires. Así como el folclore también, lo que pasaba en el interior. Las diferentes provincias tienen su folclore, su música. ¿Qué se puede decir de la música de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos? La música del Paraná, del río Uruguay, del Chaco, toda Salta con sus cantores de folclore, las voces esas, y todo. Hace poco vio Rubén Patagonia un indio tehuelche, cantaba en su idioma. Argentina es rica en cultura y sus músicas lo representan. Lo que más lo representan es la música. Y bueno, nosotros en Buenos Aires tenemos la suerte de que acá se desarrolló el tango y fue popular al ser una ciudad tan grande, tan cosmopolita en el siglo XX, donde se desarrollaron muchos acontecimientos. Bueno, el tango reinó. Y este tipo, como buen tipo piola, también él fue cambiando, a través del tiempo fue cambiando sus intérpretes o sus letristas. Una vez que se fue de la orquesta de Troilo, él fue cambiando, ya tocaba con Marconi, bandoneonistas, digamos, se apoyaban ellos. En guitarra,
Juanjo Domínguez, a lo último, tocaba la guitarra Juanjo con él, vamos Juanjo, le decía. Bueno, es así, fue evolucionando, fue cambiando, un tipo que muy dúctil, se adaptaba muy bien a la orquesta del momento, él fraseaba, su manera de frasear se adaptaba a la orquesta con la que estaba tocando, era muy dúctil. Quizás él vivió todos los grandes momentos del tango, digamos, la parte del tango canción de Gardel, después la parte revolucionaria primero con Salgán, después con Aníbal Troilo, a lo último con Astor Piazzolla, todos revolucionarios de la música. Y bueno, a lo último después las orquestas fueron desapareciendo, no había tantos teatros, o la gente ya había cambiado su estilo de vida y era más chico el asunto. Piazzolla era un quinteto, no era una gran orquesta. Así que bueno, Salgán ya le había metido conjunto con Delío era guitarrista de tango, él le metió mucho, por eso Salgán Delío era tan reconocido por los músicos de jazz de Estados Unidos. Y también, como compositor, es reconocido aún hoy mundialmente como uno de los grandes compositores, Piazzolla. Y bueno, por suerte estamos escuchando muy buenos tangos. Gracias por todos los llamados, los mensajes. Grande Mateo ahí. Y ahora, ¿cuál venía? Mercedes Sosa. Bueno, también. Acá se junta con la voz argentina por antonomasia, esa gran voz, proveniente de otro estilo. Pero bueno, acá cantando un tango, por supuesto, vamos a escucharlo. Ahí está, quizás al final de su carrera el polaco cantando con esa tucumana formidable, la voz de América, Mercedes Sosa. Bueno, por supuesto, Mercedes lo admiraba. ¿Cómo no admirar al polaco? Y era mutuo también. Así que haciendo los mareados, los dopados, se tuvo que poner los mareados, ¿no? El tango quedaba mal los dopados, pero bueno, ese es el tango, un clásico del tango reo, también el origen del tango es ese, de la calle del Reo, del Protibulario, los Piringundines, orillero, muy de este lado también, de Barracas al Sur, que era Avellaneda, ¿no? Y Lanús, ¿no? Porque antes era todo junto. Barracas al Sur, donde estamos era Barracas al Sur. Valentín Alsina. Así que el tango hay que admirar todas sus épocas, no hay que cerrarse. Donde lo agarres conviene ir inmiscuyéndose de a poco ir inmiscuyéndose por ahí. Si lo agarras con Piazzolla, meterte ahí y después vas a ir descubriendo que él tocó con Troilo lo mismo, las grandes orquestas, lo que era la orquesta de Pugliese, las orquestas que hubo antes, la orquesta de D'Arienzo, de Filiberto, las primeras orquestas arolas, las orquestas típicas del tango, los tangos de la Guardia Vieja, de Mafia. Y después también al principio un gran cantor, era de raza negra, que cantaba, pero principalmente era payador ese, que era Gardel, lo admiraba, a Bettinotti a él. Así que mucha cultura el tango, difícil de abarcar,
difícil de abarcar porque después tenés grandes orquestas, grandes ejecutantes, cada uno en su instrumento, grandes pianistas, grandes guitarristas, hablábamos recién de Delío. Y bueno, y una música reconocida por todos. Acá Mercedes Sosa, cuando hizo esos duetos, no se le ocurrió mejor idea para el tango que llamarlo al polaco Goyeneche. Y también cantó uno con María Graña, que es una versión tremenda, de Nada, ese tangazo, también lo hizo el polaco. Hoy no lo vamos a pasar, pero también Nada, la versión de Nada del polaco, pero de esa de María Graña con Mercedes Sosa también. María Graña, la versión de María Graña, tremenda. Pero bueno, es bueno que tipo muy abierto, ¿no? Muy piola. Estuvo en televisión también, ahí con una camiseta de Platense, toda de esas viejas de Piqué. Una risa con el Gordo Porcela y ese programa. Si pueden, mírenlo, es un sketch cómico. El Gordo Porcela agarraba la cabeza, lo miraba como cantaba, no lo podía creer. Estar al lado del tipo ese. Así que... ¿Y ahora? Sus ojos se cerraron. Con la orquesta Horacio Salgán. Bueno, ahí está. Horacio Salgán, también un revolucionario dentro del tango. Y esta creo que es una presentación al Colón. Vamos a escucharlo. Antes hay un audio, si querés. Sí, cómo no. Roberto Chanel, el Tano Alberto Marino, Morán, tenía un pulmón solo, siempre me decía mi vieja, mirá cómo canta y canta con un pulmón. Qué lindo el tango, qué linda la vieja. Gracias, vieja. Grande, Colón. Sí, los cantores. Es así, cada uno tenía su cantor predilecto. Alberto Morán también, sí, por supuesto. Charlo. Sí, cada época tiene su cantante. Más bien, cada uno habría que hacerle un programa. Yo lo hice porque cumplía 100 años y bueno, no me lo quería perder. No, me parecía que había que hacerlo porque 100 años hubiera cumplido. Por la voz, por el artista que fue, tendría que tener homenaje. Tendría que haber sido más homenaje, me parece a mí, qué sé yo, no sé. Más recordado. Pero bueno, no, está bien. Los que son tangueros, los que les gusta la música, los mismos músicos, lo van a recordar siempre. Sí, viste, cada uno tenía su cantante predilecto. Yo sé que hay gente que a Gardel no le gusta cómo era, o no le gusta, y bueno, y a veces, qué sé yo, vos después escuchando decís, este tipo 1920, lo que hizo en el 20, en el 10, no, tremendo. Y después ahí en esa época, ¿no? Para ir a Nueva York tenías que ir en barco. Bueno, igual las orquestas ya acá grababan ya en RCA Víctor, tenían que ir muchos iban a grabar a Nueva York, ahí estaban los grandes estudios, y como era una música muy reconocida mundialmente, bueno, las orquestas o las orquestas típicas eran convocadas para ir a grabar allá, hacer las grabaciones en Nueva York y también en Europa, yo en Francia también. Pero sí, el tango. Y sí, si te lo heredó tu viejo, ¿viste? Ponerle, no sé, mi viejo, yo sé que era fanático del polaco. Del polaco Goyeneche, es fanático. Siempre le gustó, así como era del folclore, lo de Salta, eso, siempre fue fanático. Y bueno, y aunque parezca mentira, todo eso te va. Vos por ahí, cuando sos pibe, te gusta otra música más bien, la música rockera, el punk, el post-punk, qué sé yo. Pero vos
¿te acordás esos viajes que hacía escuchando en el auto o en el laburo los viejos que escuchaban tango, uno atrás del otro, o folclore? Y bueno, todo eso te va quedando, y a la larga decir qué razón que tenía, que te escuchaba esto, que por ejemplo yo me acuerdo el abuelo de Mónica, se juntaban ahí en la galería que tenían en la casa y eran como 4 guitarras y se la pasaban guitarreando, cantando tango y folclore, algunos prohibidos, ¿eh? Y los viejos ahí, 90, 80 años, dándole al tango con todo, pero impresionante. Eran artistas, estaban practicando y bueno, cómo no me voy a olvidar en esa galería, en ese piso de baldosas tipo española, esas puertas amplias, altas, esos techos de 5 metros en esas casas grandes, y ahí interpretando en el patio, en el viejo patio, unos tangazos, con los muchachos, como se decían entre ellos. Impresionante. Eso te queda, o me acuerdo cuando era pibe, mi viejo tenía su conjunto folclórico y bueno, que también por ahí era más amateur eso, pero que yo venía gente de los de Salta a casa, como mi abuela era salteña, venían artistas de Salta que eran varios, pero bueno, los de Salta principalmente, venían a la casa de la familia. Así que sí, se recuerda, la verdad que la música, vos después te pones en retrospectiva y bueno, es una herencia también, te va quedando. Es bueno siempre recordarlo. Y bueno, ahora vamos a escucharlo con también tango del gran Carlos Gardel, nada más y nada menos la orquesta de Horacio Salgán con la voz del polaco. Y Canal 7 registra en este momento la presencia de Goyeneche y de Salgán. Ahí estaba en el Colón, con la orquesta de Horacio Salgán, el polaco, en el Teatro Colón. Y bueno, muy dúctil, se adaptaba a todas las orquestas y también las orquestas se adaptaban a la voz de él, ¿no? Era recíproco. Y ahora, bueno, ahora que viene con Piazzolla, ¿no? Balada para un loco. Bueno, ahora sí, vamos a presentar el tema que da a este álbum que salió a principios de los 70. Y bueno, en ese momento Piazzolla, junto con Horacio Ferrer, en este disco colaboraron. Ferrer metió habitual colaborador de Piazzolla para meter las letras, las poesías de Horacio Ferrer. Así que un tangazo también, que en su momento cuando salió fue resistido porque no se sabe si es un tango, pero es una suite, pero bueno, una gran interpretación, y aparte por la poesía, ¿no? de Ferrer. Así que vamos a escucharlo.
Loco. Bueno, este tema emblemático de Buenos Aires, con el tiempo se fue convirtiendo en un clásico alrededor del mundo también. Y bueno, interpretado magistralmente por el polaco Goyeneche y la orquesta de Astor Piazzolla. En este caso, la orquesta Astor Piazzolla, la orquesta del quinteto de Astor Piazzolla. El quinteto de Astor Piazzolla. Y en este disco, bueno, aparecen varios, porque también hay del polaco con Baffa y Berlinghieri, por ejemplo, la orquesta típica. La orquesta típica porteña, pero bueno, el disco es cuando salió Balada para un Loco. Y bueno, por ejemplo, tiene Balada para un Loco, es la orquesta de Piazzolla, Chique, Redención y Prepárense. Ahí está Piazzolla con su quinteto, ¿no? Después El Último Café, ahí el polaco Goyeneche con la orquesta de Baffa y Berlinghieri, un tango más tradicional, digamos. Y también El Romance de Barrio, que es un vals también. Y después, del lado 2 tenemos Chiquilín de Bachín, ese de Piazzolla, con Goyeneche. Nonino, Piazzolla y su quinteto, porque es instrumental. Bando, que son instrumentales. Después está Dice una guitarra y Desencuentro con Baffa y Berlinghieri. Y por último, el cantor de Buenos Aires, Roberto Goyeneche, con la orquesta típica porteña. Pero bueno, el tema principal es Balada para un Loco. Balada para un Loco. Bueno, yo lo tengo en vinilo, al igual que este de Troilo. Cuando me regalaron Guido y Fabi, me regalaron la reproductora de vinilo, bueno, me regalaron también este disco, la verdad que es un discazo. Y otro también de Chamamé, que también está buenísimo. Pero bueno, de música paraguaya. Pero este es un discazo, Balada para un Loco de Piazzolla Goyeneche. Ya la tapa, la contratapa, todo. Y bueno, un tangazo, un tema reconocido a nivel mundial, como varios de los de Piazzolla. Así que ahora, ¿qué viene? ¿Vuelvo al sur? Chau, no va más. Ah, bueno, ahora, bueno, vamos a escuchar lo que dice ahí el polaco. Ahí está, Chau no va más, de Virgilio y Homero Espósito. En el final de su carrera, el polaco los consideraba los mejores poetas del tango. Los mejores poetas del tango, a Virgilio y Homero Espósito. Bueno, acá con Chau no va más. También hay una interpretación formidable, muy clásica, del polaco haciendo Naranjo en Flor, también de Virgilio y Homero Espósito. Chau no va más y hoy Naranjo en Flor, dos tangazos. Virgilio y Homero Espósito también unos capos. No solamente se dedicaban al tango, también hacían bolero los tipos. Así que también dos compositores reconocidos, por ejemplo en Cuba, como compositores, porque componían boleros también. Un cantor llamado Bola de Nieve grabó un tema muy reconocido de ellos, de Virgilio y Homero Espósito, Bola de Nieve. Creo que era cubano, un cantante negro de color.
Bola de Nieve. Y bueno, también cantaba los tangos, lo reconocía como unos poetas de su momento a Virgilio de Homero Expósito. Y el polaco también, el polaco decía que él siempre se iba a morir, elegía para morir, para escuchar este tema, por ejemplo, Chau no va más, de Virgilio y Homero Expósito. Los consideraba los mejores poetas del tango. Igual, Balada para un loco también, de Horacio Ferrer, un tangazo, una letra muy volada, o sea, se sale de lo que es la letra típica del tango, ya es más tipo poético eso. Al igual que Chiquilín de Bachín, esos temas son poesías, poesías puras. Y bueno, una interpretación del polaco impresionante. Más acá con Piazzolla, ¿no? Pero bueno, acá con Virgilio Homero Expósito. Y creo que ahora viene un tema más, ¿no? Bueno, y para irnos despidiendo de la parte del polaco, porque después vamos a despedirnos bueno, pero vamos a escuchar primero el del polaco con justamente con Piazzolla, ¿no? Con Piazzolla haciendo Vuelvo al Sur. Sí, y después queda El Gordo Triste. No, entonces, bueno, primero vamos a escuchar Vuelvo al Sur. Acá es cuando él actuó en la película Sur de Fernando Pina Solana. Fernando Pino Solana lo convocó para que actúe en esa película, el polaco Goyeneche, que haga de actor. Y bueno, acá interpreta Vuelvo al Sur en forma magistral. Vamos a escucharlo. Ahí está, Vuelvo al Sur. Bueno, la letra magnífica de Pino Solanas, ese director de cine que sufrió persecución y tuvo que exiliarse en la época de los militares. Ya todos saben lo que fue la dictadura militar, incluso antes en la AAA también. Y bueno, él era un director con pensamiento de izquierda, ¿no? Y se tuvo que exiliar. Y bueno, acá hizo una película. Cuando volvió, lo convocó al polaco Goyeneche. Yo supe corar también en esa película. Bueno, Sur, para hacer esa película ahí, filmada ahí en Barracas. Y bueno, ahí con Pino Solanas. Tremendo tema también. Tremenda interpretación, por supuesto. Dentro del arte también lo admiraban todos al polaco, ¿no? Su forma de cantar, su forma de ser. Y bueno, su porte también, su pinta, su manera de ser, su manera de representar lo que es un verdadero porteño. Típico porteño, de barrio, de Saavedra, chiaplatense. Así que, y bueno, para terminar la parte del polaco, ahora viene con el homenaje que le hicieron tanto Piazzolla como él a un maestro como fue Aníbal Troilo, un homenaje en El Gordo Triste. Bueno, formidable. Para cerrar esta retrospectiva de los 100 años de polaco Goyeneche, este homenaje a Aníbal Troilo junto con Piazzolla, tremenda interpretación, sublime, música argentina del más alto nivel. Y bueno, nada más y nada menos que homenajeando a Pichuco, ese maestro que les habrá dejado tanto a estos dos, también maestros, también capos,
No habrá nunca un porteño tan vaquiano del alba. Qué tremendo. O sea, toda la letra de este tango, ¿no? Pichuco, bueno, es el sentir de Buenos Aires, es la música. Y estos dos monstruos en la interpretación vocal, monstruo en la interpretación del bandoneón, orquesta, compositor del mundo. Pero bueno, homenajeando a este gordo bien porteño, milonguero. Así que, bueno, agradecido a todos los mensajes que mandaron. La verdad que, bueno, también gracias a Mosh Radio. Y una suerte de poder homenajear en sus 100 años al polaco Goyeneche, al maestro ese. Así que, bueno, para irnos de a poquito, vamos a escuchar el vinilo de Aníbal Troilo, unos tangazos.